26 de diciembre del 2022, el negocio de los cristianos. Esto implica el arma letal de Satanás contra los cristianos, es decir, de lo que hemos venido hablando, el apetito. Si Satanás, al mismo Dios en persona, lo quiso hacer pecar por el apetito, imagínate a nosotros, ¿no? Porque en la tentación, recuerda que Jesús era Dios antes de venir a esta tierra, fue Dios cuando estuvo en esta tierra y sigue siendo Dios. Y a Dios en persona, Satanás no tuvo empacho para querer hacerlo pecar por el apetito. Así es que, piensa tú, si Satanás al mismo Dios lo quiso hacer pecar por el apetito, imagínate cómo a nosotros nos tiende la trampa y cuántos adventistas, desgraciadamente, están entrampados comiendo y bebiendo lo que perjudica su salud y lo que insulta a Dios. Ya vamos a presentar más adelante por qué razón no debemos comer y beber lo que perjudica la salud o no debemos abusar de lo que Dios permite que comamos. Así es que, ¿cuál es el negocio que Satanás le propone a los cristianos? El mismo que le propuso a Eva, el mismo que le propuso a los antidiluvianos, a los de Sodoma y Gomorra, el mismo que le propuso a Esaú, el mismo negocio que le propuso a Cristo. Come, bebe, no te preocupes, vas a ser salvo por la gracia, no importa lo que comas, no importa lo que bebas, no importa si te pintas, no importa lo que hagas, no importa lo que hables, no importa. Entonces muchos cristianos se le han creído al enemigo y lo triste es que estamos vendiendo nuestra propia salvación, nuestra propia vida por las cosas que Dios prohíbe. Mira, Jesús ya aseguró que el arma letal de Satanás que ha usado a lo largo de la historia desde antes del pecado, la va a seguir usando y que cuando Él venga, Satanás va a tener a la mayoría de los cristianos en el mismo pecado de los antidiluvianos y de los de Sodoma, que van a hacer caso omiso a la segunda venida por estar comiendo y bebiendo. Miren, fíjense cómo lo dice Él en Mateo 24, 37 al 39. Dice: mas como en los días de Noé, dice el Señor Jesucristo, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, Cristo dice, cuando iba a venir el diluvio, la gente de los tiempos de Noé comían y bebían, se casaban y dándose en casamiento. Ahora, cuando Cristo venga, los cristianos van a estar comiendo y bebiendo y apoyando el casamiento de hombres con hombre y mujer con mujer, porque a eso, casarse, comer y beber saludablemente no es pecado. Casarse como Dios manda no es pecado, pero casarse personas del mismo sexo es aberración, es pecado, y comer y beber lo que perjudica la salud o lo que embota la mente, entonces es pecado. Y dice Cristo que así como esos hombres estuvieron en los tiempos de Noé, así van a estar los cristianos antes de su venida. Voy a repetir, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, así también será también en la venida del Hijo del Hombre. Lo repite en el versículo 39. Ahora, no sé si tú ya reparaste en eso, que hoy en día el cristianismo, estamos hablando de los adventistas, porque la iglesia adventista es la iglesia de Dios. Y los miembros de esta iglesia son los que deben de estar preparados y preparando a la gente para la venida. Así es que el Señor Jesús ya dijo que Satanás con los cristianos usaría el arma letal del apetito que tanto resultado le ha dado antes y después del pecado. La pregunta es, ¿estamos nosotros en ese grupo de gente que decimos ser cristianas pero que abusamos de lo que se puede comer y que consumimos lo que perjudica la salud y lo que Dios prohíbe? Es posible. Y déjenme decirles que hoy hay adventistas que hacen campañas, ¿no? Por ejemplo, en las canchas del pueblo, andan arreglando la cancha del pueblo y ¿qué creen que tienen allí para estar tomando? Su Coca-Cola, ¿verdad? O están construyendo el templo de Dios, están trabajando en el santo templo de Dios construyéndolo, ¿y qué crees que tienen allí para beber? Coca-Cola. Y estas personas piensan que no están cometiendo un grave pecado ante la presencia de Dios,
incluso burlándose de Dios, tristemente. ¿Por qué? Ya dijimos en una de las reflexiones anteriores, porque Satanás desequilibra la mente cuando comemos y bebemos lo prohibido y cuando abusamos de lo que Dios permite. Ahora, dice Cristo en Lucas 17, 28 al 30, saqué lo más importante: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo van a estar los cristianos? Comiendo y bebiendo, abusando de lo que Dios permite y y comiendo y bebiendo lo que perjudica la salud y lo que Dios prohíbe. Fíjense lo que dice aquí la sierva del Señor. Dice: de todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor Jesucristo, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. ¿Te das cuenta lo que dice la sierva del Señor? Nosotros debemos de entender que el comer y el beber, el arma letal de Satanás, el apetito del ser humano, lo aprovecha porque, quieras o no, para la naturaleza carnal es lo que más le atrae. Sigue diciendo, dice: mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. ¿Ok? Así es que, ¿qué nosotros podemos ver? ¿Qué podemos encontrar nosotros aquí? ¿Qué podemos encontrar nosotros aquí? Que Satanás sabe perfectamente cómo embotar la mente para que nosotros menospreciemos el llamado a la salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Ok? Así es que estas citas, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 179. ¿Ok? Voy a repetir esta. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. O sea, tiene una relación tan íntima entre lo que comemos y el deseo de las cosas espirituales, que Satanás sabe que si nos hace comer y beber lo que entorpece la mente, lo que perjudica la salud, él sabe que nosotros vamos a menospreciar lo sagrado. Dice: multitudes, Patriarcas y Profetas 181, multitudes viven para el momento presente, sin preocuparse del futuro. ¿Cuántos aún entre los que profesan ser cristianos se aferran a sus goces perjudiciales para la salud, que entorpecen la sensibilidad del alma? Cuando se les presenta el deber de limpiarse de toda inmundicia del espíritu y la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, se ofenden. Fíjense bien, hoy en la iglesia adventista, cuando se habla de no pintarse, de no usar maquillaje, de no tintes de pelo, de no pinta de uñas, de no vestidos inadecuados, de no comer, de no tomar Coca-Cola, Pepsi-Cola y café, se ofenden. Es impresionante cuando se habla de estas cosas. Repito la cita: multitudes viven para el momento presente sin preocuparse del futuro. ¿Cuántos aún entre los que profesan ser cristianos, y yo diría los que profesan ser adventistas, se aferran a goces perjudiciales para la salud, que entorpecen la sensibilidad del alma? Cuando se les presenta el deber de limpiarse de toda inmundicia del espíritu y la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, se ofenden. Patriarcas y Profetas 181. Millares de personas están vendiendo su primogenitura para satisfacer deseos sensuales, sacrifican la salud, debilitan las facultades mentales y pierden el cielo. Y todo esto por un placer meramente temporal, por un goce que debilita y degrada. Patriarcas y Profetas 181. Si tú que me escuchas eres de los que tomas Coca-Cola, café y Pepsi-Cola y te burlas, si tú que me escuchas comes lo que perjudica la salud, abusas de lo que Dios permite que comamos, en la glotonería, en la intemperancia, déjame decirte algo. Aunque tú no lo quieras aceptar, debes de reconocer que tienes un gran problema, ¿sí?
Si te ofendes cuando se habla de que la iglesia sea fiel, que abandone las bebidas y comidas mencionadas, pintura y toda la mundanalidad, si tú te ofendes y todavía después te burlas y te ríes, déjame decirte que tienes un problema mucho más serio de lo que puedes imaginar, ¿no? Termino diciendo, Patriarcas y Profetas 181, millares de personas están vendiendo su primogenitura para satisfacer deseos sensuales, sacrifican la salud, debilitan las facultades mentales y pierden el cielo. Y todo esto por un placer meramente temporal, por un goce que debilita y degrada. Que Dios te bendiga y te ayude.